Nueva gramática básica de la lengua española. 5. La derivación y la composición. 5.1. El concepto de derivación. El término derivación se usa en esta gramática con los dos significados que le asigna la lingüística contemporánea. En el primero, más amplio, derivación se opone a flexión y los fenómenos de la morfología derivativa o léxica a los propios de la morfología flexiva. En este sentido, el concepto de derivación engloba también el de composición. En la segunda acepción, más restrictiva, se refiere tan solo a los procedimientos de formación de palabras por medio de afijos, ya sean prefijos o sufijos. 5.2. La derivación nominal. Características y clasificación. Se llama derivación nominal la que permite derivar sustantivos, normalmente a partir de otras categorías. Estos sustantivos se clasifican atendiendo a dos criterios. A. La categoría gramatical de la base. Si son de verbales, la base es un verbo, como compra, dormitorio, juramento. Si son de adjetivales, la base de formación es un adjetivo, como en bobada, justicia, vejez. Si son denominales, la base de formación es un nombre, como en basurero, pelotazo, profesorado. B. El significado del derivado. Los nombres de acción y efecto, como en venta o traducción. Los nombres de cualidad, que significan cualidades y estados, como en amabilidad, tristeza. Los nombres de agente, instrumento, lugar, cuyos significados son participantes en el acontecimiento, como en lavandera, lavadora, lavadero. Se puede establecer cierta correspondencia entre los grupos presentados en las tablas anteriores, ya que los nombres de acción suelen ser sustantivos de verbales y los de cualidad suelen formarse sobre bases adjetivas. Nombres de acción y efecto. En este apartado se presentan los principales sufijos que los forman. A. Sufijos ción. Forma derivados femeninos a partir de verbos de las tres conjugaciones, sobre el tema de participio. Crear, forma creación, como creado. Demoler, demolición, como demolido. Abolir, abolición, como abolido. Existen, no obstante, numerosas irregularidades. Contraer, contracción, resolver, resolución, etc. El sufijo ción alterna con las variantes ión, como en revelar, que forma rebelión, o ción con s, como incluir, inclusión, y son con z, como en quemar, quemazón. B. Sufijo miento. Crea derivados nominales masculinos a partir de verbos, especialmente de la primera conjugación o terminados en eser, sobre el tema de participio. Casado, casamiento, vencido, vencimiento. C. Sufijo g o ag. Da lugar a sustantivos masculinos a partir de verbos de la primera conjugación. Arbitraje, pesaje, rodaje. D. Sufijo dura. Forma nombres femeninos a partir de verbos de las tres conjugaciones sobre el tema de infinitivo. Podadura, como podar. Torcedura, como torcer. Investidura, como investir. Pueden ser nombres de acción, voladura, defecto, mordedura, hendidura. O de instrumento, cerradura, empuñadura. Presenta la variante tura, en abreviatura. E. Sufijos vocálicos. Los sufijos átonos a, e, o se adjuntan al tema de presente de verbos de las tres conjugaciones. La mayoría denota acciones, pero algunos se interpretan como efectos. Abono, corte, desahogo, despiste, deterioro, dibujo, pesca, reforma. F. Sufijos on, ada y aso. Dan lugar especialmente a sustantivos que denotan golpes y diversos movimientos violentos. Agarrón, cuchillada, puñetazo, etc. El primero de estos sufijos toma bases verbales, empujar, empujón.
mientras que los otros dos se adjuntan a bases nominales: pata, patada, piedra, pedrada, botella, botellazo, martillo, martillazo. G. Sufijo ido. Forma sustantivos que denotan sonidos, a menudo intensos y a veces característicos de ciertos animales: aullido, bramido, bufido, graznido, ladrido, mugido, silbido. H. Derivados participiales. Muchos sustantivos masculinos y femeninos coinciden con la forma de los participios: asado, batido, tejido, caída, llamada, salida, vista. Algunos derivados principales son nombres de acción, pero son más los que significan efecto, debido al carácter perfectivo del participio. Nombres de cualidad, estado y condición. Se forman con los sufijos que se analizan en este apartado a partir de bases adjetivales y nominales. A. Sufijo dad. Forma sustantivos de cualidad a partir de adjetivos: malo, maldad. Presenta 4 variantes: edad, como en seriedad; idad, como en debilidad; dad, como en bondad; y tad, como en lealtad. Pero solo idad es hoy productiva. Los sustantivos derivados se reinterpretan frecuentemente como contables. Denoten personas, como en amistades; lugares, como en localidades; cosas, como en antigüedades; o dichos y hechos, falsedades, necedades. B. Sufijos es y esa, con Z. Se trata de sufijos diferentes, aunque relacionados. Ambos constituyen nombres de cualidad a partir de adjetivos, pero solo el primero es productivo actualmente. Muchos derivados en es expresan cualidades negativas: boludez, idiotez, tosudez, aunque no todos, brillantez, madurez. En cambio, los nombres en esa expresan por igual cualidades positivas: franqueza, o negativas: bajeza. Con ambos sufijos a veces adquieren interpretaciones contables de dicho o hecho: ordinarieces, vilezas. El sufijo es puede significar también cosas materiales: exquisiteces, o etapas de la vida: niñez. C. Sufijo ura. Forma derivados a partir de adjetivos: amargura, y en menor medida de sustantivos: diablura. Suelen denotar propiedades físicas: altura, blancura, hermosura, o rasgos del comportamiento: cordura. D. Sufijo ia. A partir de adjetivos y sustantivos crea nombres de cualidad y condición: valentía, ciudadanía. Interpretación que se extiende a ciertas actividades profesionales: asesoría, consultoría. E. Sufijo ería. Constituye derivados que denotan cualidad y condición: galantería, tontería. F. Sufijo ya. Da lugar a nombres de cualidad, formados sobre adjetivos. Destacan las bases en nte, como elocuente, elocuencia. G. Sufijo ismo. Crea derivados a partir de sustantivos y adjetivos que se relacionan con voces en ista, protagonismo, pero también a partir de grupos nominales reducidos: cortoplacismo; de prefijos: ultraísmo; pronombres: laísmo; o conjunciones: queísmo. Los derivados suelen designar doctrinas o teorías: budismo, capitalismo, humanismo; géneros artísticos: modernismo; actividades: montañismo; y a veces la condición de algo: analfabetismo. Nombres de persona, instrumento y lugar. Con estas interpretaciones forman diversos derivados los siguientes sufijos: A. Sufijo dor, dora. Forma nombres de agente sobre temas de infinitivo: apuntador, mantenedor, repartidor. Otros derivados designan instrumentos: tenedor, lavadora, o expresan lugar: comedor, mirador. Las variantes tor, tora, como en conductora; sor, sora, como en sucesor; y or, ora, como en pintor, carecen de vocal temática. B. Sufijos dero, dera y torio. Constituyen nombres de agente: panadero, a partir de sustantivos:
Numerosos sustantivos de instrumento de base verbal contienen el sufijo dera: podadera, regadera, tapadera. La forma dero aparece en muchos derivados verbales que designan lugares: comedero, matadero. Con el constituyente culto, torio, se crean nombres de lugar, como laboratorio u observatorio. C. Sufijos ario, aria y ero, era. Forman muchos nombres de oficio: cochero, lechero, enfermera, y de instrumentos o utensilios: candelero, grasera, así como otros que denotan recipientes o contenedores de algo: salero, papelera. El cultismo correspondiente ario, aria, designa personas: empresaria, millonario, y ciertos nombres de lugar: acuario, herbolario. D. Sufijo ista. Da lugar a sustantivos y adjetivos creados a partir de nombres comunes: pensionista, o propios: marxista, pero también a partir de algunas locuciones nominales: centrocampista. Algunos se asocian con formas en ismo: anarquista, anarquismo, pero no todos: artista, dentista, taxista. E. Sufijo nte. Los sustantivos en nte designan sobre todo personas: cantante, dibujante, productos: calmante, disolvente, instrumentos: tirante, y lugares: pendiente, saliente. Algunos se usan como adjetivos y sustantivos: estimulante, precedente, residente. F. Derivados participiales. Muchos participios se sustantivan para designar al paciente de alguna acción: acusado, invitado. G. Sufijo on, ona. Crea nombres de personas de sentido peyorativo sobre bases verbales: criticón, faltona. Nombres de conjunto. Su relación con los nombres de lugar. Varios sufijos de este apartado se han descrito anteriormente con otros significados. A. Sufijo ia. Unido a nombres de condición o cargo, forman otros que denotan servicios e instituciones, así como los lugares que los albergan: alcaldía, comisaría, concejalía, tesorería. Se obtiene la interpretación de grupos en otros derivados: ciudadanía, cofradía. B. Sufijo ería. Produce muchos nombres de establecimientos: cervecería, taquería, carnicería, y de conjunto: cubertería, palabrería. C. Sufijo erío. Expresa valor colectivo con un matiz irónico o despectivo: griterío, piberío. Alterna en ocasiones con ería, gritería. D. Sufijos ario y ero, era. Crean nombres de lugar, pero también otros que designan diversas agrupaciones: cuestionario, temario, cancionero, cristalera. E. Sufijos ar y al. Los derivados designan conjuntos: costillar, instrumental, y lugares a partir de bases nominales: basural, pedregal, y adjetivas: fresquedal, humedal. También aluden a terrenos sembrados: arrozal, melonar. F. Sufijos edo y eda. Forman nombres de plantaciones: viñedo, alameda. 5.3. La derivación adjetival. Aspectos generales. Los derivados adjetivales proceden de sustantivos y verbos, y en menor medida de palabras pertenecientes a otras categorías. Los adjetivos denominales son los que derivan de un nombre: por ejemplo, aduanero, central, deportivo. Los adjetivos deverbales son los que se forman a partir de un verbo: ensordecedor, sorprendente, vendible. Los adjetivos de adjetivales se forman a partir de otros adjetivos, como carísimo, grandioso, libérrimo. Clases. A través de la derivación se forman adjetivos pertenecientes a las dos grandes clases: calificativos y relacionales. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo,
que muchos adjetivos derivados pueden pertenecer a una u otra clase en función de la doble interpretación descrita en el epígrafe 7.3.4, como en política científica, adjetivo de relación, en comparación con actitud poco científica, que es un adjetivo cualificativo. Sufijos característicos de los adjetivos calificativos. A. Sufijo oso. Es muy productivo en la formación de adjetivos calificativos y se combina con bases nominales, verbales y adjetivales. Dentro de las bases nominales están aquellos que tienen eso nominal en abundancia, como por ejemplo aceitoso, airoso, amorosa. Están esos que tienen forma o aspecto del nominal, como gelatinoso, monstruoso, sedosa. Y están los que causan o producen eso nominal, como asombrosa, caluroso, dudoso. Dentro de las bases verbales están los que hacen el verbo o que se hacen el verbo, como apestoso, borroso, quejoso. Y dentro de la base adjetival están los grandioso, rancioso, voluntarioso. B. Sufijos ísimo y érrimo. El sufijo ísimo aporta significado de grado extremo a adjetivos calificativos, como bellísimo, o a unos pocos cuantificadores, muchísimo, poquísimo, cuantísimo, tantísimo, y a algunos adverbios, como tempranísimo, tardísimo, cerquísima, lejísimos. Lo rechazan los adjetivos de relación, que no denotan propiedades graduables, así como numerosos adjetivos derivados. No se puede decir lavabilísimo, no se puede decir insinuantísimo. El sufijo érrimo se adjunta a la forma culta de bases que contienen R en su última sílaba. Celebérrimo viene de célebre, libérrimo viene de libre, paupérrimo viene de pobre. Al igual que los apreciativos, los derivados en ísimo no se suelen incluir en los diccionarios. C. Sufijo ento y ento, enta y enta. Denota intensidad o abundancia de la noción designada por la base, mugrienta. D. Sufijos udo, uda y on, ona. Expresan exceso en el tamaño de alguna parte del cuerpo y a veces dan lugar a pares como barrigón, barrigudo, cabezón, cabezudo. Poseen valor despectivo algunos derivados de base verbal con el sufijo on, ona, buscón, criticona. Sufijos característicos de los adjetivos de relación. Sufijos propios de gentilicios y de derivados antropónimos. Los nombres propios de lugar, topónimos, crean adjetivos gentilicios mediante sufijos como los siguientes: aco, aca en austríaco, austriaco; ano, ana, italiana; eco, eca, guatemalteco; es, esa, como cordobés; ino, ina, como granadino; ense, como bonaerense; eño, eña, como limeña; o a, como en rusa. Con los mismos sufijos forman también adjetivos los nombres propios de personas, antropónimos, como en franciscano, cervantino. Otros sufijos característicos de los adjetivos de relación. La mayor parte de los sufijos de este apartado forman adjetivos sobre bases nominales, que se definen normalmente como relativo o perteneciente al nominal. Algunos pueden dar lugar, sin embargo, a adjetivos calificativos, como machista, o a la doble interpretación cualificativo-relacional, como artístico. A. Sufijos ar y al. Se elige al si la base contiene R. Astro, astral. Se opta por ar cuando la base contiene L. Alveolo, alveolar. Si la base no incluye ni R ni L, suele elegirse al, conyugal, naval. B. Sufijos esdrújulos terminados en ico, ica, como en sílaba, silábico; ástico, ástica, como en gimnástico; ático, ática, como en selvático; ífico, ífica, como en científica; ístico, ística, como en urbanístico. C. Sufijos ista. Forman adjetivos generalmente relativos a ciertas profesiones: laboralista, pianista; a actitudes o creencias:
machista, pacifista, o a tendencias o movimientos, estalinista, modernista, vanguardista. D. Sufijos ero-era. Crea adjetivos a partir de nombres de materias o productos: algodonera, cafetera, lechera, pesquero, sedera. Sufijos de sentido activo o pasivo. A. Sufijo dor, dora. Forma adjetivos de verbos de las 3 conjugaciones: encantador, acogedor, consumidor. Admite a menudo la paráfrasis que verbo. Instigador, o sea, que instiga. B. Sufijo ente. Crea adjetivos que mantienen la terminación de los antiguos participios de presente. Expresa una propiedad inherente o característica de algo o alguien. Presenta las variantes ante, como en abundante, ente, como en absorbente, y ente, como en combatiente. C. Sufijo ble. Los derivados verbo más ble admiten paráfrasis de sentido pasivo, o sea que pueden ser verbo do, como creíble, que puede ser creído, pero algunos se interpretan como adjetivos simples en el sentido de no derivados, como amable. 5.4. La derivación verbal. Aspectos generales. La derivación verbal permite la formación de verbos a partir de otras categorías, normalmente de sustantivos y adjetivos. Entendida en el sentido amplio, abarca el proceso de creación de verbos mediante sufijación, claro, clarificar, y parasíntesis, claro, aclarar. Clases de verbos derivados, según la categoría de su base. Los verbos derivados reciben denominaciones creadas a partir de la base sobre la que se forman. Los verbos denominales, su base es nominal, como por ejemplo abotonar, taconear. Los verbos de adjetivales, su base es adjetival, como entristecer, limpiar. Los verbos de verbales, su base es verbal, como encanturrear, parlotear. Los verbos de adverbiales, su base es adverbial, como en acercar, adelantar. También hay interjectivas, de base interjectiva, jalear, pordiosear. Los verbos de base pronominal son ningunear, tutear. Los verbos de base grupo sintáctico, como ensimismar. Excelente. Según la relación formal entre base y derivado, se distinguen los verbos derivados por sufijación y los creados por parasíntesis. Los sufijos más productivos son ar, ear, eser, izar e ificar. Destacan los esquemas parasintéticos en ar y aar. Pautas morfológicas más productivas en la derivación verbal. A. Derivados en ear. Se construyen sobre bases nominales y adjetivas. Pueden expresar los siguientes contenidos: actuar como un nominal o adjetivo, curiosear, gatear, piratear. Movimiento de nominal, cabecear, parpadear, pedalear. Movimiento lineal en la forma designada por el nominal, bordear, costear, zigzaguear. Emisión del nominal, babear, gotear, humear. Cambio al estado adjetival, blanquear. B. Derivados en ar no parasintéticos. Las bases adjetivas dan lugar a verbos de cambio de estado, sean transitivos, alegrar, soltar, o intransitivos, alegrarse, soltarse. Las bases nominales crean verbos de interpretación instrumental, peinar, cerrar, con ese. O causativa, emocionar, en hacer que alguien se emocione, lesionar. C. Derivados en ar parasintéticos. Los esquemas fundamentales son: A. Adjetivo ar, como en verbos de cambio de estado, ablandar. A. Nominal ar, como usar el nominal como instrumento, abotonar, acuchillar. En adjetivo ar, como en verbos de cambio de estado, endulzar. En nominal ar, como poner algo en nominal o poner nominal en algo, embotellar, enjabonar. D. Derivados en eser. Forman verbos por derivación y por parasíntesis a partir de adjetivos y sustantivos. Adjetivo eser, como en oscurecer.
En adjetivo eser, como enloquecer, envejecer. Y después nominal eser, como enflorecer, o en nominal eser, como en enorgullecer, ensombrecer. Derivados en izar, con Z. Crean verbos a partir de adjetivos y sustantivos. Nominal izar, como encaramelizar, o en nominalizar, como encolerizar. Adjetivo izar, como en argentinizar, legalizar, o a nominalizar, como en aterrizar. Derivados en ificar. Se forman según los esquemas adjetivo-ificar, como dulcificar, falsificar, y nominalificar, como en escenificar. Predomina la interpretación causativa. Dulcificar es hacer dulce. Derivados en itar, capacitar, habilitar, y war, graduar. 5.5. La derivación apreciativa. Definición. Los sufijos apreciativos expresan una valoración afectiva de lo denotado por la base a la que se adjuntan. Ello no impide que puedan expresar también nociones objetivas, dando lugar a derivados que a menudo aluden a alguna cosa de tamaño mayor, manchón, o menor, jardincito, que lo designado por su base nominal, mancha, jardín. Descripción. Rasgos comunes con la flexión y la derivación. Los sufijos apreciativos presentan ciertas propiedades características de la flexión, además de otras propiedades de la derivación. Comparten con la flexión su carácter productivo y su regularidad, por lo que, salvo en casos de lexicalización, como en bombilla, pajarita, jarrón, los derivados con estos sufijos no se incluyen en los diccionarios. Al igual que ocurre con los sufijos flexivos, los sufijos apreciativos no alteran la categoría gramatical de la base, nube, nubecita, y suceden a los sufijos derivativos en el interior de la palabra, habitación, cita. Sin embargo, al igual que los sufijos derivativos, aparecen seguidos de los sufijos que denotan plural, caminillos, y pueden dar lugar a significados especiales de la base. Como además las nociones semánticas que proporcionan tienen carácter léxico más que gramatical, la sufijación apreciativa se considerará aquí un proceso derivativo en lugar de flexivo. Características específicas de los sufijos apreciativos. A. Se combinan con sustantivos y adjetivos, y en menor medida también con adverbios, apenitas, gerundios, andadito, interjecciones, adiosito, y determinantes, poquitos. El español americano admite el uso de sufijos apreciativos con más facilidad que el europeo en estas últimas categorías. B. En ocasiones pueden modificar el género del nombre de su base, novela, novelón. C. No se unen a los adjetivos de relación. Se adjuntan más comúnmente a los nombres concretos y contables que a los abstractos y no contables. D. Imponen a su base léxica su propia pauta acentual. Así, son palabras agudas las que se crean con los sufijos apreciativos in y on, y llanas las formadas por todos los demás. E. Pueden concatenarse varios de ellos con el mismo significado, como en chiquitín, chiquitico, chiquitito. No se consideran apreciativos aquellos sufijos que, aun añadiendo matices expresivos, desencadenan el cambio de categoría de la base, como los que forman adjetivos derivados en nominal oso, como baboso, ruidoso, y verbo on, buscón, mirón. Clases. Se distinguen tres clases de sufijos apreciativos. A. Diminutivos, como illo o ito. B. Aumentativos, como aso, on y ote. C. Despectivos, como aco o bucho. Algunas formaciones despectivas son a la vez diminutivas, como caballerete, personajillo, o aumentativas, como bravucón, narizota. Los sufijos diminutivos. Aspectos formales. Si su base léxica termina en vocal átona, se suprime esta, como cara, que deriva en carita. B. Suelen terminar en o en a según el género de su base. C. Un mismo sufijo puede ofrecer variantes. Así, ito aparece también como cito.
camioncito y esito como viejecito. Esta última se utiliza normalmente en español europeo cuando la palabra es bisílaba y contiene un diptongo, nuevecita, vientecito. En las voces correspondientes del español de América se suele elegir la variante ito, ita, nuevita, vientito. Aspectos semánticos. Además del valor afectivo, pueden expresar a. Tamaño reducido de objetos, como mesita, personas, niñito, lugares, callecita, etc. Además de brevedad de acciones o procesos, paseíto. B. Atenuación de la importancia de alguna persona o cosa, doctorcillo, problemilla, del efecto de palabras incómodas, braguita, o del grado en que se atribuye una cualidad, delgadito, timidilla. C. Intensificación con adjetivos y adverbios, igualito, cerquita. Los sufijos aumentativos. Añaden al contenido afectivo propio de los sufijos apreciativos la idea de aumento, intensidad o exceso. A. Sufijos on. Incrementa la valoración positiva o negativa de la base, simpaticón, pendejón. B. Sufijo aso. Aporta frecuentemente connotaciones elogiosas, cochazo, estilazo, gustazo, ojazos, salvo cuando expresa exceso, caso en el que adquiere sentido peyorativo, calorazo. C. Sufijo ote. Se emplea sobre todo con nombres y adjetivos de persona, muchachote, amigote, feote, grandote. 5.6. La prefijación. Definición. Es el proceso morfológico por el que se antepone un prefijo a una base léxica, que puede ser una palabra, como en insensato o preconcebir, o una base compositiva culta, como en amorfo o tetrápodo. Límites entre composición y prefijación. La relación entre composición y prefijación es muy estrecha. De hecho, tradicionalmente se consideraba que los prefijos eran preposiciones separables, por lo que las palabras prefijadas constituían ciertos tipos de compuestos. Sin embargo, solo algunos prefijos cuentan con preposiciones homónimas. Por otra parte, el comportamiento de las unidades sintácticas, como las preposiciones, y de las morfológicas, como los prefijos, es considerablemente distinto. Actualmente la prefijación se suele situar entre los recursos de la derivación. Existen semejanzas entre prefijos y bases compositivas cultas, pero también diferencias, ya que estas últimas pueden aparecer a veces en posición final de palabra, como en logopedia, filólogo. Propiedades de los prefijos. Propiedades fonológicas. Algunos prefijos preservan variantes. Así, in elige la variante i delante de l, como ilegal, y r, como irresponsable, e im ante p, imposible, y b, imbatible. Propiedades morfológicas. A. Los prefijos se combinan con bases pertenecientes a distintas categorías. Así, super se une a bases nominales, adjetivales y verbales. Supermodelo, superbueno, superpoblar. Con todo, muchos prefijos suelen ser más productivos con alguna clase de palabras en particular. B. No alteran la categoría gramatical de la base, al igual que los sufijos apreciativos. Honesto, deshonesto. Propiedades sintácticas. A. La recursividad, característica de la sintaxis, es la posibilidad de repetir un mismo esquema en el interior de un segmento formal. Se atestigua en alguna medida con ciertos prefijos, super necesario o tataranieto. B. La coordinación. La coordinación. En ciertos contextos opositivos, unos pocos prefijos se pueden coordinar. Actuaciones pre- y postdemocráticas, comercio intra- y extracomunitario. C. La posibilidad de incidir sobre segmentos mayores que la palabra se da en los prefijos separables. En el ex alto cargo, el prefijo afecta a toda la locución y va separado por un espacio, por cierto. Clasificación. Según la clase de palabras a la que se asimilan, pueden ser A. Adjetivales, como los subrayados en neogótico,
o pseudociencia. B. Adverbiales como los prefijos de entreabrir, prefigurar o sobrecargar. C. Preposicionales como los que aparecen en adjetivos como subcutáneo y en verbos como convivir, etc. Un prefijo puede pertenecer a más de un grupo. Por ejemplo, sobre se considera un prefijo adverbial en sobreactuar, que es actuar exageradamente. Adjetival en sobredosis, que es una dosis excesiva. Y preposicional en sobreedificar, que sería construir sobre algo. Qué interesante eso. En función de su significado, los prefijos se clasifican en locativos, temporales y aspectuales, cuantificativos, gradativos y escalares, negativos y de orientación o disposición. A estas clases se añade la de los llamados prefijos con incidencia argumental, que se caracteriza por la repercusión del prefijo en las propiedades sintácticas de su base. Locativos indican la posición de lo designado por la base. A. Posición delantera, antebrazo o trasera, trastienda, postdental. B. Posición superior, sobrevolar, supranacional, o inferior, subsuelo. C. Posición intermedia, entreplanta, espacio interior, intramuscular, o exterior, extracomunitario. Posición opuesta, contraluz. Temporales y aspectuales. Los temporales tienen dos significados. A. Anterioridad o precedencia, anteproyecto, anteayer, precocinado. B. Posterioridad, posoperatorio, posventa. El prefijo re aporta varias informaciones de carácter aspectual. Repetición, como en remitir, valor terminativo, como en rematar, y sentido intensivo, como en refreír. Cuantificativos, gradativos y escalares. A. Los prefijos cuantificativos expresan cuantificación indeterminada. Multi, en muchos, pluri, varios, o numeral. Mono y uni son 1, bi y di son 2, tri son 3, cuatri, tetra. B. Los prefijos gradativos evalúan el grado de una propiedad o la intensidad con que se desarrolla una acción. Superfino, sobreproteger, rebuscar. C. Los prefijos escalares establecen niveles en alguna escala. Subdirector, ultraderecha. Negativos son a, in y des y denotan a. Una propiedad contraria a otra, anormal, inaccesible, desleal. B. Ausencia de algo, analfabetismo, impago. C. Inversión de una situación previa, deshacer, desordenar. De orientación o disposición. Expresan oposición anti y contra. Anticapitalismo, contraejemplo. Denota actitud favorable, pro dictatorial. De incidencia argumental. Algunos prefijos tienen repercusión en la relación de predicados y argumentos. Expresan fundamentalmente las siguientes nociones. A. Reflexividad, autocrítica, crítica a uno mismo. B. Reciprocidad, entre, como entrechocar, o interconectarse. C. Asociación, como en interplanetario, o coeditar. D. Causación, A, como en acallar, que es hacer callar. 5.7. La composición. Concepto de composición. Se llama composición el proceso morfológico por el que dos o más palabras forman conjuntamente una tercera, llamada palabra compuesta o compuesto, como en rompeolas o verde más blanco, verde y blanco. Como el concepto de palabra presenta dificultades, se define también el compuesto como unidad morfológica compleja que contiene más de una raíz en su interior. Clases de compuestos. Según el grado de fusión de los componentes, se distinguen a. Compuestos propios univerbales o léxicos. Sus dos componentes, que en esta gramática se representan unidos por guión, se integran en una única palabra ortográfica y por lo general en un único grupo tónico. Agridulce, maxilofacial, parabrisas, pelirrojo. B. Compuestos sintagmáticos o pluriverbales.
están formados por palabras yuxtapuestas que mantienen independencia gráfica y acentual. Unas veces se separan con guión intermedio, como en teórico práctico, y otras sin él, como en cabeza rapada, problema clave, tren bala. Los constituyentes de estos compuestos se representan aquí unidos por el signo más. A pesar de su independencia gráfica, los compuestos sintagmáticos se diferencian de las locuciones y los grupos sintácticos en que poseen características flexivas propias de las unidades morfológicas. Por ejemplo, el género del compuesto puede ser independiente del de sus constituyentes, un cabeza rapada. Por el contrario, en las unidades sintácticas, el género viene necesariamente determinado por el del núcleo de la construcción, sea esta una locución o un grupo sintáctico, como en una mesa redonda. Expresiones como media naranja, persona que se compenetra bien con otra afectivamente, o mesa redonda, es un debate, se considerarán aquí locuciones nominales. Sí, señor. Según la relación sintáctica entre sus componentes, los compuestos pueden ser A. Endocéntricos y exocéntricos. Los endocéntricos son compuestos con núcleo, como anglohablante o hierbabuena, en los que el constituyente subrayado caracteriza formal y semánticamente al conjunto, mientras que los compuestos exocéntricos carecen de núcleo. Así, piel roja no designa un tipo de piel, sino cierto individuo. B. Coordinativos y subordinativos. Los coordinativos manifiestan una relación entre sus componentes asimilables a la coordinación, altibajo, carricoche, verdinegro, físico-químico. Los subordinativos expresan dependencia entre algún complemento modificador y su núcleo, camposanto, matamoscas, pura sangre. Según la categoría de los segmentos constitutivos, cabe establecer los siguientes tipos de compuestos verbales. Primer segmento nominal, segundo segmento nominal, forma compuesta nominal. Carricoche, motocarro. Primer segmento nominal, segundo segmento adjetival, se puede formar un nominal, aguardiente, o un adjetivo, como patitieso. Primer segmento nominal, segundo segmento verbal, se forma un verbo, maniatar. Primer segmento adjetival, segundo segmento nominal, se forma un nominal, mediodía. Primer segmento adjetival, segundo segmento adjetival, se forma un adjetival, rojinegro, sordomudo. Primer segmento verbal, segundo segmento nominal, se forma un nominal, sacapuntas. Primer segmento verbal, segundo segmento verbal, se forma un nominal, duermevela, quita y pon. Composición nominal, compuestos de doble sustantivo. Pueden ser propios o sintagmáticos. A. Los propios son coordinativos si contienen la vocal de enlace I, como en coliflor, y subordinados cuando no la llevan, como en bocacalle o telaraña. B. Los compuestos sintagmáticos nominal más nominal son de núcleo inicial. El segundo nombre aporta una cualidad del primero. Casacuna, pez espada. Nombres compuestos de nombre y adjetivo. El adjetivo designa una propiedad del nombre. Son propios NA o AN, como aguardiente bajo en relieve, o sintagmáticos en N más A, pies planos. Compuestos del nombre y verbo. El esquema verbo nominal es el modelo más productivo. Con este patrón se forman sobre todo nombres de agentes o instrumentos. Limpiabotas, abrelatas. Composición adjetival. Adjetivos compuestos de nombre y adjetivo. La pauta N, nominal, y adjetival forman adjetivos: boquiabierto, cuellilargo, ojiverde. El sustantivo se refiere a una parte del cuerpo y el adjetivo describe una cualidad física. Los compuestos Na presentan al núcleo a la derecha. Ácido resistente, resistente al ácido. Vasodilatador, dilatador de los vasos. Compuestos de doble adjetivo. La unión de dos adjetivos puede dar lugar a compuestos propios o univerbales, con vocal de enlace, como en adjetival y adjetival, como en agridulce, blanquiazul, o sin ella, como en sordomudo, así como el compuesto sintagmático A más A,
como político-económico árabe-israelí. Otras pautas de composición son esquemas menos productivos: A, numeral nominal, 100 pies, 1000 hojas. B, adverbio verbal como bienestar, malinterpretar, malvivir. C, verbal y verbal como quita y pon, va y ven, sub y baja. Y después verbal como come, pilla, pilla. D, grupo verbal lexicalizado como bien me sabe, me tomen todo. Elementos compositivos cultos. Ciertas unidades léxicas grecolatinas, etno, fono, foto, geo, hidro, algia, forme, grama, tienen un estatus morfológico que se halla a medio camino entre el afijo y la forma libre. Se suelen denominar elementos compositivos cultos o temas neoclásicos. Comparten con el afijo su preferencia por una posición determinada en la palabra y la imposibilidad de aparecer como una voz aislada en la oración. Sin embargo, se distinguen de los afijos en que pueden combinarse con ellos: crónico, étnico, hídrico, y en que algunos poseen cierta libertad posicional dentro de la palabra, como en el caso de fonograma, gramófono o logotipo, tipólogo.